Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos ustedes por sus valiosas observaciones. Voy a intentar contestar a esta variada gama de posiciones que van desde menos a más infinito, y en el eje creo que nosotros, el Gobierno español, está más o menos por el centro, o sea que no debemos de estar demasiado equivocados cuando estamos en una posición que se aleja tanto de los extremos. Va a ser imposible que les búscame esto, por favor, que se me ha perdido esos teléfonos. No voy a poder contestar todas las preguntas en detalle como me gustaría. Voy a hacerlo de una manera más global y sintética, intentando transitar desde este menos infinito hasta más infinito y lamentar, eso sí, algunas palabras gruesas que no creo que aporten gran cosa a la difícil situación que estamos viviendo. De todas maneras, permítame, mi querido amigo, el portavoz del Grupo Popular, que ha sido de mucha utilidad estos últimos días para organizar esta comparecencia. Mire, le voy a leer mi declaración a la que usted ha hecho referencia del día 17 de septiembre, hecha a Europa Press. Lo bueno de la sociedad de la comunicación es que tenemos en tiempo real todos los textos a los que hacemos referencia. Y en esas declaraciones que están aquí textualmente, dice: el señor Zapatero no representa al Gobierno español. También dejó claro que al Gobierno español tampoco le representa el expresidente socialista, señor González, cuyas posiciones sobre Venezuela están en las antípodas de las del señor Zapatero, como todo el mundo sabe. Ambos han puesto muy buena voluntad. El señor Zapatero ha conseguido éxitos notables en la liberación de presos políticos. Pero el Gobierno, que yo representaba, no va a comentar sus puntos de vista ni sus posiciones, porque son suyas, particulares, privadas. No nos representa el Gobierno español ni el uno ni el otro. ¿Me puede usted decir dónde está aquí que yo haya dicho que esté más cerca de las posiciones de González que las de Zapatero? Para tergiversar mis declaraciones ya tengo otros. Ya tengo otros que se dedican sistemáticamente a hacerme decir lo que no he dicho. Les ruego que no se sume al coro de los falsificadores de declaraciones, porque yo soy responsable de lo que digo, no de lo que otros dicen que he dicho. Y lo que he dicho, y muchas veces lo he dicho y repetido, está aquí. Ni el señor González ni el señor Zapatero nos representan. Cada uno está en su posición, ciertamente muy diferente la una de la otra. Creo que era oportuno que le señalara, porque estoy seguro que no lo ha hecho usted con mala voluntad, sino simplemente porque alguien le ha dicho que yo dije, y ya estamos en la historia, ¿no? Usted dijo y yo no dije. Yo lo que digo es lo que digo, y por si hace falta, se lo repito. Señor García Hernández, se lo digo con toda la cordialidad, pero ustedes comprenderán que es difícil, bueno, no es difícil, está en el sueldo, ¿no? Pero las descalificaciones que le han llovido al Gobierno hoy, la última, la suya, creo que es falta de probidad moral o algo parecido, por no citar las del señor Tardá o las de otros grupos. Vivimos una situación complicada y yo hago otra llamada a que intentemos dejar de lado los adjetivos calificativos y vayamos a ver el fondo de los problemas a los que nos enfrentamos y las decisiones que tomamos en cada momento en función de las circunstancias y de la información de la que disponemos. Hubiera sido, sin duda, señora presidenta, mucho más eficaz que yo compareciera en esta comisión como propuse el viernes por la tarde, a la vuelta del Consejo de Asuntos Europeos que se va a celebrar el viernes por la mañana en Bucarest, porque estaría en mucha mejor condición para contestar algunas de sus preguntas, que ahora no puedo contestar porque se refieren a decisiones que no se han tomado. Yo no soy como el presidente del Parlamento Europeo, mi querido amigo el señor Tajani, que se arroga la capacidad de definir la posición del Parlamento Europeo antes de que la haya adoptado. Ustedes comprenderían que es una actitud razonable por parte de la presidenta del Congreso que antes de empezar la sesión y antes de celebrarse un voto dijera que el Congreso español está a favor o en contra de tal posición. No, los presidentes de los parlamentos, y yo lo he sido, representan institucionalmente a la institución. No toman su lugar para definir las posiciones que la institución todavía no ha tomado.
Después de votar, explicará lo que han votado, pero antes de que se vote, ¿cómo puede decir dónde está la posición de la institución? Y yo no le puedo decir cuál será la resolución del Consejo de Asuntos Exteriores de mañana. No se lo puedo decir. Le puedo decir que hay una resolución aprobada por todos los países, donde se insta a la creación de un grupo de contacto con países latinoamericanos y europeos. Sí, lo dicen todos, está en la resolución, para intentar facilitar la gestión de la situación difícil que se va a crear, que está creada ya, pero que probablemente pase por momentos más difíciles. Desde que estoy en el Ministerio he intentado advertir que las sanciones no son una política, las sanciones son un instrumento al servicio de una política, y con sanciones solo difícilmente vamos a conseguir revertir la situación en Venezuela. Y que había que intentar no mediar, porque no se daban las circunstancias, sino facilitar los contactos entre los distintos agentes políticos en presencia. Y eso, créame, señor García Hernández, me ha valido muchas críticas de muchos de mis amigos de la oposición venezolana, que ciertamente no están entre los más pobres de Venezuela. Están en sus cátedras en prestigiosas universidades americanas. Me ha valido muchísimas críticas acusándome de dar oxígeno al régimen, de darle tiempo al tiempo, de no querer afrontar el problema, de no poner más palo y menos zanahoria. Y los últimos días que he tenido conversaciones con los representantes de determinadas fuerzas de la oposición, no señor Guaidó, pues pueden pensar lo mismo. Y desde luego Estados Unidos está convencido, y así nos lo ha hecho saber, de que no ha lugar ni a más mediación, ni a más facilitación, ni a más conversaciones, ni a más nada. Bueno, nosotros no estamos en esta posición. Nosotros estamos, después de haberles oído a todos ustedes, in the middle of the way. Estamos en una posición que cree que hay que tomar decisiones porque es verdad que la Unión Europea ha declarado que esas elecciones que llevaron a la presidencia del señor Maduro no cumplían con los estándares internacionales y que no las consideraban, la Unión Europea en su conjunto, que no las consideraban ni justas ni libres y, por lo tanto, no legítimas, pues llegado el momento en que caduca una legitimidad y empieza otra, es el momento en el que hay que plantear las cosas. ¿Qué les ha hecho a ustedes cambiar? No hemos cambiado nada, simplemente el transcurso de los acontecimientos nos ha llevado a una situación diferente de la anterior. Antes del día 10 no se le podía reprochar al señor Maduro que estuviera gobernando en base a unas elecciones ilegítimas, porque estaba gobernando en base a unas elecciones legítimas o reconocidas como tales. Después del día 10 no. Claro que ha habido un cambio en las circunstancias. Lo que los ingenieros llamamos las condiciones de contorno del problema. Claro que han cambiado, la solución cambia también. Entonces yo, perdóneme, no quisiera entrar en una disputa, porque vuelvo a hacer una apelación a que intentemos entender todos cuál es el problema al que nos enfrentamos y cuál es la situación a la que podemos hacer frente en los próximos días, en función de cómo evolucionen los acontecimientos. Pero mire, voy a dirigirme a los portavoces del Partido Popular y de Ciudadanos, pero también, sobre todo, al Partido Popular, porque usted ha hablado de 20 años. Es que resulta que yo estoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo estoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores de escasamente, creo que no llego todavía a los 3/4 partes de año. Asumo mi responsabilidad por ese tiempo, pero no por los tiempos anteriores, no por los tiempos anteriores. Y mire, no me consta que desde el Partido Popular se hayan alzado voces en contra de otros países de la Unión Europea, gobernados por partidos de su misma familia política, que están exactamente en la misma posición que el gobierno español. ¿Por qué no le dice usted al señor Macron, a la señora Merkel, no, el Macron de su familia política, pero es un país europeo relevante, ¿no? Francia. ¿Por qué no le dice usted a la señora Merkel que está dando el oxígeno a los tiranos? No se lo he oído decir. Dice usted que estamos fuera del consenso básico de los países europeos. Que estamos fuera del consenso básico de los países europeos cuando resulta que el Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Portugal están en la misma posición que nosotros. Estamos fuera del consenso básico de los países europeos cuando el Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal y Holanda, por citar solo los que están expresamente posicionando en la misma situación,
están exactamente igual que el gobierno español. ¿Esto es estar fuera del consenso básico? Pues francamente no. Pues podrá criticar por otra cosa, pero no por eso, ¿no? No por eso. ¿No? Por cierto, ¿cuál fue la posición del Partido Popular, que estaba en el gobierno cuando se produjeron las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Porque entonces ya la Unión Europea dijo lo que dijo sobre estas elecciones, pero el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la época, el 21 de mayo, en ningún momento se habla de no reconocer la presidencia del señor Maduro, ni de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, ni siquiera con llamar a consulta de nuestro embajador en Caracas. ¿Y dónde estaban ustedes cuando el Tribunal Superior de Justicia declaró en desacato la Asamblea Nacional legítimamente elegida y le privó de sus competencias? ¿Dónde estaban? ¿Qué dijeron? Nada. Y cuando el Consejo Nacional Electoral canceló en el 2016 el proceso en marcha para la convocatoria de un referéndum revocatorio conforme a la Constitución venezolana, ¿qué dijo el Partido Popular entonces en el gobierno? Nada. Y cuando la Asamblea Nacional declaró un abandono del cargo a Nicolás Maduro, cuando en el 2017 el régimen impulsó el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que no ha sido reconocida por la Unión Europea, ¿qué dijo el gobierno del Partido Popular? Nada. Y cuando 130 personas fallecieron durante las protestas que tuvieron lugar entre abril y junio de este año contra la convocatoria de la Asamblea Constituyente, durante todo este tiempo, ¿dónde está esa protesta que ahora tan vehementemente formula porque hayamos dado 8 días de plazo? O sea, 8 días de plazo, por lo visto, pesan más que todas las actuaciones que han llevado a esta situación y frente a las cuales ustedes, en el Gobierno, hicieron mutis por el foro. No, eso no es serio. Nosotros creo que por dar 8 días de plazo a una situación como esta, no estamos haciendo una actuación que usted ha calificado de, no sé cómo, las palabras ya no las encuentro, mejor vale que será que las olvide. Pero lo que pasa, señorías, es que un gobierno en el ejercicio responsable de sus competencias no puede permitirse el lujo de ignorar la realidad del equilibrio de fuerzas que hay sobre el terreno, que el día de hoy es la que es y que la que no podemos cambiar por arte de magia. Pero políticamente decimos dónde estamos. Decimos dónde estamos. Pero ¿qué es lo que me reprocha usted? ¿Los 8 días? ¿Qué es lo que me reprocha? Después de su silencio de años, ¿qué es lo que me reprocha? Y lo mismo digo con respecto a otras intervenciones, señor Tardá. La lista de sus adjetivos, que afortunadamente ha señalado usted que no los emitía a título personal, es larga. Y se lo agradezco, se lo agradezco. Le agradezco que no le produzca asco, no le produzca angustia, que no me considere un cínico, ni un hipócrita, ni un insoportable, ni un cobarde, ni un timorato. Ya, comprenderán ustedes que así no se define una política de Estado para hacer frente a un problema de la dimensión a la que hacemos frente. Yo no les voy a calificar a ninguno de ustedes, les voy simplemente a criticar sus actuaciones concretas y demostrables, de lo que han hecho cuando estaban en el Gobierno, para contrapesarlo con la crítica que me hacen ahora por el simple hecho de que hayamos demorado 8 días, de acuerdo con los más importantes países europeos, la actuación que vamos a tomar cuando este plazo se cumpla. Creo que deberían ustedes convocarme otra vez, señora presidenta, para explicar lo que pasará mañana en el Consejo de Asuntos Exteriores. Y seguramente hubiera sido más productivo, como le digo, haberlo hecho así. Pero mire, yo mañana defenderé la misma posición que vengo defendiendo desde que llegué al Gobierno. Hay que establecer un instrumento que permita facilitar, hasta que sea posible y se pierda la última gota de esperanza, un diálogo que evite lo peor. Reconociendo la legitimidad que asiste al presidente de la Asamblea Nacional. Yo no soy un experto en Constitución venezolana, y creo que aquí no hay ninguno. Por lo tanto, no vamos a poner a discutir ahora la Constitución venezolana, que bastante tenemos con la nuestra. Pero el propio comunicado del señor Guaidó dice que no habiendo ningún artículo en la Constitución venezolana que sea estricta y directamente aplicable a la situación creada, se aplica por analogía lógica otro artículo, el 233, es lo que dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos,
que, leído, pues parece razonable que se aplique. Y nosotros, entre mantener la situación en la que estamos, que desgraciadamente no conduce ya a ninguna parte, y reconocer la legitimidad de quien se ampara en el texto constitucional y en la mayoría de la Asamblea Nacional, hemos optado por lo segundo, dando un plazo razonable para que se puedan poner en marcha los mecanismos que todavía pueden existir. Y tenemos mucha presión, y no les voy a decir de quién, pero se lo pueden imaginar, para que mañana votemos en contra de la creación de este grupo, que ojalá se hubiera creado antes. Ojalá se hubiera creado cuando la señora Mogherini y yo mismo lo planteamos del Consejo de Asuntos Exteriores. Y debo lamentar la extraordinaria lentitud con que la Unión Europea aborda los problemas. Ojalá lo hubiéramos tenido hace unas semanas, pues hubiera sido de mucha utilidad. Todavía puede serlo, porque todas las preguntas que ustedes me hacen, yo no se las puedo contestar. No se las puedo contestar, claro que no se las puedo contestar. ¿Cómo lo voy a poder hacer si no sé cuáles van a ser los acontecimientos que se van a desarrollar en los próximos días y cuáles van a ser las actitudes de unos y de otros? Lo que sí hemos hecho es dejar bien clara nuestra posición, pero no es nueva, es la de siempre. La solución tiene que ser democrática y resultante del diálogo entre venezolanos. Y eso excluye, y lo vuelvo a repetir porque seguramente se lo tendré que decir a autoridades de bastante nivel, que eso excluye radicalmente cualquier intervención militar extranjera. Lo dije ayer en Chipre. Las intervenciones militares en América Latina son una expresión maldita. Y quien vuelva a utilizarlas está retrocediendo en la historia. Espero que eso no ocurra. Y desde luego, si ocurre, no contará con nuestro apoyo, sino con toda nuestra condena. Me han pedido si nosotros estuvimos a favor o en contra de mandar un representante de un nivel o del otro la toma de posición. Le voy a explicar la historia porque es más complicada, como suele ocurrir, de lo que cuentan los periódicos. Hubo, en determinado momento, un acuerdo en el Consejo de Asuntos Exteriores, un acuerdo, donde se decía, si la toma de posición tiene lugar en la Asamblea Constituyente, no irá ningún representante de ningún nivel de ningún país. Si tiene lugar en otro lugar, entonces la representación se hará a un nivel muy bajo. Eso fue un acuerdo del CAE. La siguiente vez que se reúne el CAE, otros países cuestionan el acuerdo. Y dicen, tenga lugar donde tenga lugar, consideramos que lo mejor es que no vaya nadie. En España dice, oiga, hubo un acuerdo anterior. Se discute y se toma una decisión por consenso, como se suele hacer en la Unión Europea. Y nosotros nos sumamos al consenso, teniendo en cuenta que había una decisión anterior que nos parecía que desde el punto de vista de mantener abiertas las vías de comunicación sin incurrir por ello en ninguna representación diplomática de rango suficiente, era una actitud razonable. Pero si la mayoría de los países cambian de opinión, nosotros nos sumamos a la mayoría. Por cierto, hoy están todos los embajadores de la Unión Europea en este momento sentados con el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del señor Maduro y probablemente, no lo sé, quizá incluso con él. ¿Qué quiere usted que hagan? ¿Que se levanten y no hablen? Están todos los embajadores de la Unión Europea sentados con el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del señor Maduro. ¿Qué aconsejarían ustedes que hicieran? ¿Que no fueran? Pues no. Tienen que ir y tienen que saber cuál es la situación y tienen que dialogar en la medida de lo posible. ¿Llegará un momento en el que ya no será posible? Pues no lo sé, pero todavía no estamos allí. Nosotros vamos a defender la creación de este grupo de contacto. Y si México y Uruguay y algún otro país se suman, bienvenidos sean. ¿Tendrá éxito? No lo sé. ¿Hay todavía tiempo? Tampoco lo sé. Pero lo que sí les puedo asegurar es que nosotros estamos en esta situación y no voy ahora a entrar porque sería muy largo, pero podemos hacerlo. Voy a realizar incluso un seminario sobre que las legitimidades democráticas se miden por el número de personas que participan en las elecciones. En ese caso, los países donde vota el 90% del censo y el 95% vota a favor de sí, son por lo visto los más democráticos, ¿no? No, el porcentaje de participación no mide la legitimidad de una votación. No. Y en el caso de la votación del 20 de mayo, tienen ustedes que mirar todos los antecedentes. ¿Cuántos partidos políticos no fueron autorizados a participar en las elecciones? Mira, de lo que pasó en Santo Domingo tengo tantas versiones como actores hubo. O sea que yo no sabría decirles qué es lo que pasó allí.
Lo que sí sé es que hubo una convocatoria de elecciones en unas condiciones cuyo carácter democrático pues fue muy cuestionado, muy cuestionado. Y la empresa que gestionaba el sistema electrónico de recuento de votos en Venezuela desistió de su contrato y denunció que en la elección a la Asamblea Constituyente se habían falseado las cifras, aumentándolas de 1 millón de votos. Bueno, podemos discutir ad eternum quién tiene razón en la valoración de más o menos limpias y feas de estas elecciones. Pero yo sé que la Unión Europea ha tomado una decisión al respecto a la que yo me debo, porque no tengo elementos para contestarla o cuestionarla. Yo me debo a esa declaración de la Unión Europea. Y mañana partiremos de esta situación y trataremos de avanzar en la búsqueda de un intento. No me digan, no, mediaciones, ya no es tiempo de mediaciones, como me dicen algunos representantes de los más poderosos actores de este problema. Pues mire, nosotros creemos que ese grupo de contacto puede servir porque el mundo va a dar muchas vueltas antes de que encontremos una solución al problema de Venezuela, que lleva más de 20 años incubándose. Naciones Unidas, por supuesto. Encantados de que participe en las Naciones Unidas. Lo que pasa es que hasta ahora no ha querido. Ahora pura y simplemente no han querido, porque han considerado que no se daban las circunstancias, que no tenían capacidades, que no lo veían claro, no han querido. Ahora que todo el mundo les ve las orejas al lobo, ahora sí parecen decididos a hacerlo. Bienvenidos sean. No tenemos nada en contra. Ojalá. Todo el mundo puede contribuir a ello. En fin, créanme, en la situación no sabemos cómo va a evolucionar, ni ustedes ni yo. El viernes por la tarde les podría dar más información. Quedo a su disposición para hacerlo, señora presidenta, porque este tema merece que hablemos de él todo lo que haga falta. Pero agradecería que hiciéramos un esfuerzo todos para entender cuáles son las circunstancias en presencia, ahorrarnos adjetivos calificativos e intentar entender las razones por las cuales nos comportamos unos y otros de determinada manera frente a circunstancias cambiantes. Señora presidenta. Sí.